Hola iglesia, buenos días. El Rey está aquí. Yo creo que si el Rey está aquí, merece una ofrenda de palmas, como lo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a ti, Señor. Abre tu Biblia, por favor, en Deuteronomio capítulo 7. Dios es fiel. Ese es el mensaje de hoy. Ya estamos casi por concluir la serie, pero creo que Dios nos ha estado enseñando mucho acerca de quién es Él. Nos hemos introducido en las profundidades de su corazón, y yo espero que toda esta serie te esté sirviendo para amarlo más, para conocerlo más, pero también para temerle más. Amén. Y en Deuteronomio 7:11 es la segunda vez que la palabra fiel aparece en la Biblia. La primera vez que aparece la palabra fiel en la Biblia se refiere a Moisés. Él mismo escribe acerca de él que era un hombre humilde y fiel. Y a pesar de que yo te voy a definir lo que es la palabra fidelidad o fiel, la Biblia me gustó en Deuteronomio 7, verso 9, la definición perfecta de lo que es fiel. ¿Estás listo? Dice la palabra: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Dios qué? Fiel. Repite conmigo: mi Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios nos está diciendo que su fidelidad alcanza no solamente para nosotros, para nuestra redención. El Dios Todopoderoso ya estaba pensando en nosotros, en ti que hoy estás sentado y que eres heredero y coheredero con Cristo Jesús. No solamente estaba pensando en ti, sino en tus próximas 1000 generaciones, hasta que venga el Rey de Reyes. Y yo creo que esta parte de la fidelidad la conocemos y nos gusta mucho. Relacionamos la fidelidad de Dios como el cumplimiento de sus promesas. Utilizamos aquel verso que dice Pablo a Timoteo: aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Y lo relacionamos mucho con la bondad, con los pactos que Dios hace. Y es cierto, repite conmigo: es cierto, es bíblico. Pero la segunda parte también es el significado siguiente de su fidelidad, que es el verso 10. El Señor no está cambiando de tema, está hablando de su fidelidad. Y dice: y que da el pago en persona ¿a quién? Al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con él que le odia. En persona le dará el pago. Todos estos dos conceptos es fidelidad. Y si estás anotando, anota esta cita porque es muy importante. Vamos a estar viendo algunos aspectos importantes y algunas historias que tienen que ver con la fidelidad de Dios. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo: quiero que me muestres por favor una historia o unas historias en donde estos dos conceptos de tu fidelidad, de tu naturaleza, de tu esencia, sean aplicables en la vida de una historia bíblica, pero también en la vida cotidiana, en el caminar cristiano tuyo y mío. Y hoy nos va a hablar Dios acerca de estas dos áreas de la fidelidad de Dios. Amén. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, pongo este tiempo en tus manos. Me abandono en tu precioso Espíritu Santo. Me siento totalmente incapaz. Después de 12 años me siento totalmente incapaz en mis fuerzas de poder expresar estos tesoros tan maravillosos que hay en tu palabra, Señor. Pero he entendido que no se trata de mí, que se trata de tu precioso Espíritu Santo. Así que me abandono en Él para poder dar este mensaje que has puesto en mi corazón
y que sea de edificación, de alimento espiritual, esos pastos verdes que necesita la iglesia, Señor. Me pongo en tus manos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Todos los atributos de Dios, quisiera retomar algunos puntos importantes que ya dije. Todos los atributos de Dios se complementan uno con el otro. Los atributos de Dios no se trata de algo que Dios tiene. Los atributos de Dios se trata de lo que Dios es. ¿Ok? Por eso el Salmo 89 verso 8 dice lo siguiente acerca de la fidelidad de Dios. Ve anotando algunas citas. Dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad, ¿qué dice? Te rodea. Yo estoy viendo aquí en este momento mi sombra. Cuando yo camino, la sombra se mueve como si yo me moviera. Yo no le puedo decir a mi sombra: hey, sombra, quítate de aquí, porque es el reflejo de lo que yo soy. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, dice la Biblia que la fidelidad de Dios le rodea. Entonces no se trata de que Dios diga: aquí voy a ser fiel y aquí no voy a ser fiel, porque es la esencia, la naturaleza. Así como Dios es amor, Dios es fiel. En todas las áreas Él es fiel y nunca va a cambiar, porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es inmutable, Él no cambia. Amén. Y te van a pasar una diapositiva en donde vamos a ver estas dos características, porque lo primero que quiero que entiendas es estas dos definiciones de la palabra fidelidad. Y aquí nos la expresa más claramente. Dice de tu lado izquierdo, dice fiel, dice guarda el pacto y la misericordia. ¿A quiénes? Hace una pregunta. A los que le aman y guardan sus mandamientos. Repite conmigo: ese soy yo. Okay. Y del otro lado, el siguiente verso dice: destruye y castiga. ¿A quiénes? Al que le odia y le aborrece. O sea, las personas que le odian a Dios, porque aunque no lo creas, hay personas que le detestan, que hablan mal de Él. El simple hecho de declararse ateos es rechazar, es repudiar el nombre poderoso de nuestro Dios. Dice: al que le odia y le aborrece. Esto mismo es fidelidad. Lo primero lo conocías perfectamente y nos gusta hablar de eso. Pero lo segundo, yo estoy seguro, yo estuve buscando prédicas acerca de la segunda parte y no hay, fíjate. No hay de la segunda parte, porque a todos nos gusta conocer la fidelidad desde la perspectiva de que nos bendice, y es cierto. Pero también la otra parte de la fidelidad es que Él destruye y castiga. Yo cuando era niño, yo oía que decía: no, Dios no castiga. Nos castigamos nosotros mismos. No, Dios sí castiga. Ahí dice que castiga, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces quiero que vayas entendiendo, y cuando salgas de este lugar, ruego al Espíritu Santo que te lleves, cuando digas Dios es fiel, es porque estás entendiendo las dos líneas de la definición de la fidelidad de Dios. Tú y yo estamos aquí porque Dios es fiel y siempre ha sido fiel y siempre será fiel. La definición de fidelidad no cambia ni cambiará nunca. Pero hay otra definición que a mí me gusta, que dice en el hebreo, a ver si la tienes por ahí, te la mandé. Es la palabra amán. Y amán se decía fidelidad como amán, y era una estaca que se clavaba muy fuertemente para sujetar las cuerdas principales de las casas de campaña, donde los que pasaban por los desiertos tenían que habitar por determinado tiempo. Entonces esa estaca tenía que estar bien profunda. O sea, esa estaca era fiel, inamovible. Si esa estaca se movía, se caía toda la casa. Y ese es un significado que me gusta mucho, porque tenemos un Dios inamovible, no cambia. Si tu casa, si tu familia está fundamentada sobre la roca que es Cristo, que es la piedra del ángulo, tu casa nunca caerá. Amén. Y me encantó también esta definición, porque dice: persona firme en sus convicciones, digno de confianza, estaca clavada, ¿cómo?
profundamente en el suelo, donde se ponían lazos para sostener una casa. De la palabra original amán, fíjate qué interesante, se deriva la palabra amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea, así es. No hay forma de cambiar, así es. ¿Estamos entendiendo? Okay. Perfectamente. Entonces, vamos a hoy hablar de alguien que experimentó las dos facetas de la palabra fidelidad en varias situaciones. Y aunque yo sé que te he predicado sobre este hombre, te aseguro que no es la misma prédica, es una línea completamente diferente. La Biblia tiene la bendición. Algún maestro me lo explicó así y me quedó muy claro, y me dijo: la Biblia es como una montaña. Si tú te subes de un lado, vas a ver un paisaje, pero si te subes del lado contrario, vas a ver otro paisaje. Y si te subes de los otros dos lados laterales, vas a ver otro paisaje. Pero es la misma montaña. Así es la palabra de Dios. Un día nos puede hablar de una manera y nos puede hablar otro día de otra manera, siendo la misma esencia de la palabra de Dios. Amén. Y te voy a hablar de un hombre que se llamaba Ezequías. Ezequías fue uno de los hombres que experimentó, entre otros muchos hombres, la fidelidad de Dios en sus dos aspectos. Y era un hombre que quiso poner orden. El pueblo de Israel estaba en una crisis espiritual terrible. Dentro del templo de Dios, el pueblo de Dios había metido imágenes. Fíjate nada más qué barbaridad. Había metido ídolos cananeos. Pero hay un hombre que se levanta y que dice: vamos a poner orden, como todos los varones que están aquí y como todas las mujeres que están aquí. Cuando la palabra de Dios, cuando Cristo viene a nuestras vidas, una de las cosas que empieza a hacer es a poner orden. Y este hombre lo entendió perfectamente y dijo: acabo de heredar el reinado, así que vamos a hacer algunos pequeños grandes cambios. Y te quiero mencionar solamente tres de los antecedentes de las cosas que hace Ezequías, porque el Señor Dios había tocado su corazón y él quería poner, y lo primero que hace es precisamente orden y santidad. Segundo de Crónicas 29 del 3 al 5. Fíjate lo que hace, son 3 versos que te voy a poner nada más para que tengamos el antecedente de que una persona que conoce de Cristo, el Espíritu Santo empieza a poner orden. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Siguiente: e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario, ¿qué dice? La inmundicia. Verso siguiente: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Repite conmigo una vez más: orden. Le dice a los levitas: ustedes son los primeros que tienen que alinearse, ustedes tienen los primeros que tienen que santificarse de toda la porquería espiritual que habían dejado, que habían permitido entrar en ese lugar. Y hoy los levitas, aunque ya no vivimos en un concepto legalista, los levitas seguimos siendo los sacerdotes de la casa. O sea que los primeros que tenemos que estar al 100 en todos aspectos somos los varones. Somos los varones. La segunda cosa que hizo Ezequías, trajo un mover de adoración espectacular a la iglesia. Digo iglesia, aunque no era una iglesia como tal, pero se congregaban para lo mismo. En el verso 27 al 29 nos dice que Ezequías hizo lo siguiente del mismo capítulo, 27 al 29. Adelante. Dice lo siguiente: entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Siguiente: y toda la multitud, ¿qué dice?
adoraba. No se podía adorar anteriormente porque había ídolos. Algo que tenemos que derribar de nuestro corazón son los ídolos. Pero en ese momento él había logrado algo espectacular. Dice, y toda la multitud adoraba. Y los cantores, ¿qué dice? Cantaban. Y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Una adoración tremenda, la adoración que emana de nuestros corazones, que conocemos los atributos de Dios, que conocemos la naturaleza de un Dios poderoso, siempre va a traer la presencia de Dios a un lugar. Una adoración genuina. No se trata de que tú tengas ganas de venir a adorar a Dios. Una adoración genuina es porque estás conociendo al Dios Todopoderoso y dices, yo voy a adorar al Dios Todopoderoso. No porque yo quiera ni porque tenga ganas, sino porque Él es digno de toda adoración, Él es digno de toda alabanza. Y cosas grandes empezaron a pasar en el pueblo de Israel cuando un hombre decidió cambiar. Por eso es que cuando tú estás en la alabanza, si tú eres de los que llegas temprano y no te metes en la presencia de Dios, y mira, yo no te digo que brinques o que saltes como yo, porque eso a mí me gusta. Si tú quieres adorar ahí parado en donde estás, o si te quieres postrar, hazlo, pero conéctate con el Espíritu de Dios. Adóralo, no solamente con tus labios, adóralo desde lo profundo de tu corazón, pero adóralo. A eso venimos, dice mi esposa. Y la tercera cosa que hizo es reinició las festividades de la Pascua. En segundo de Crónicas capítulo 30 verso 5, él reinstauró la festividad de la Pascua, que significa, ellos celebraban y celebran esa festividad representando cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud a la libertad, que sale de la esclavitud de estar en situaciones precarias, los lleva a una tierra donde fluye leche y miel. Aunque tú y yo no celebramos concretamente la Pascua, pero celebramos que Jesucristo nos llevó de la esclavitud a la libertad. Celebramos que Jesucristo tuvo que dar el pago de su sangre preciosa para que ya no seamos esclavos, sino seamos hijos de Dios, y por lo consiguiente herederos y coherederos en Cristo Jesús. Así que ya no somos esclavos, sino hijos de Dios. Amén. Y es tan importante cuando dice y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Beerseba hasta Dan, para que viniese a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo, repite, en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Tú y yo estamos reunidos aquí primero para adorar al Señor y después para recordar que Él nos sacó de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo Jesús, que nos sacó de una condenación directa a irnos a las llamas del infierno, a una eternidad caminando en las calles de oro y disfrutando del mar de cristal, sentándonos a su mesa, como veíamos la semana pasada, sentándonos a su mesa y tener el privilegio de verle cara a cara al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dáselo bien fuerte a Él. Quiero que empieces a adorarle a través de tus palmas, a Él y solo a Él. Y cuando leí otra vez esta historia y la leí, el Señor me fue revelando tres cosas importantes que hoy vamos a ver en este mensaje: constancia, discernimiento y liderazgo. Repite conmigo: constancia, discernimiento y liderazgo. Que tienen que ver estas tres palabras en medio de una situación que vivió este rey. Porque después de que todo eso, de que Ezequías hace todo eso, ¿tú qué te imaginas que había en el corazón de Dios cuando hubo un hombre que cambió la historia de la idolatría y que puso en orden a los levitas, que santificó a los levitas, que sacó la idolatría y que la adoración regresó y que la Pascua regresó? ¿Cómo crees que estaba el corazón de Dios? ¿Contento, gozoso? Sí. Y todo eso estaba sucediendo cuando aparece el capítulo 32 verso 1 en Reina Valera y dice lo siguiente. Dice: después de estas cosas y de esta, ¿qué dice? O sea que Ezequías era fiel.
Amén. Vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de ¿qué? Padre del cielo. Yo me preguntaba, Señor, este hombre estaba haciendo lo correcto. Ahora, yo no sé si tú sepas quién era Sennacherib y quiénes eran los asirios, pero era el ejército militar más importante de aquella época. Y habían sitiado toda la ciudad. Miles y miles de soldados con armamento altamente poderoso habían sitiado la ciudad para que a la orden de Sennacherib ellos entraban y conquistaban Jerusalén. Y uno podría decir, Señor, ¿por qué permitiste que el enemigo rodeara a este hombre que había sido? A este hombre que había sido. Y pasaba por mi mente y por mi corazón el darnos cuenta que cuando el Señor quiere mostrar su fidelidad en todo su esplendor, muchas veces tenemos que pasar por pruebas, por situaciones complicadas en nuestra vida. Muchas veces hay muchos cristianos que son fieles, que sirven en la iglesia, que son constantes, que ofrendan, diezman, sirven y que lamentablemente estén pasando por situaciones complicadas. ¿Sí o no? O muy complicadas. Y uno se puede preguntar, Señor, pero ¿por qué en este momento que yo me decidí hacer las cosas como tú me las estás estableciendo, por qué ahora me pasa esto? Creo que antes me iba mejor, que andaba en el mundial. Y meditando esto, yo le decía, Espíritu Santo, enséñame por favor para que yo le diga a la iglesia, que ellos entiendan que tú eres fiel. Ezequías era fiel y conocía un poquito de la fidelidad de Dios, pero Dios quería mostrar toda su extensión de la fidelidad. Quiere decir que cuando tú y yo estamos haciendo las cosas como Dios las manda, puede suceder que Dios vaya a probar tu fe, porque te quiere llevar a más, a mucho más, pero va a tener que probarte. Y eso ya no nos gusta mucho, pero cuando termine esta historia vas a entender y te vas a dar cuenta que cualquier cosa que venga de Dios, cualquier situación que venga de Dios, va a ser para bendecirte, para edificarte. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y dice en Santiago capítulo 1 verso 2 al 8, en esta versión NTV que me gusta mucho, si tú estás pasando un problema o una situación complicada hoy en tu vida, llámese todos los enemigos, en este caso Sennacherib con todo su ejército representan a muchos enemigos que hoy podemos tener, que es un diagnóstico de enfermedad, que es un posible divorcio, que es una mala economía, que problemas emocionales, problemas de insomnio, problemas de depresión, problemas de ansiedad, y a veces son todos juntos que están ahí y tú dices, Señor, ¿por qué? No entiendo por qué me está pasando esto. Pero dice Santiago capítulo 1 verso 2 al 8, dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. La verdad, ¿esto es fácil o no es fácil? Padre del cielo, Dios me libre, pero que alguien venga y que me diga, pastor, ¿qué cree, pastor? ¿Qué pasó, mijo? Tengo cáncer, pastor. Gloria a Dios, aleluya. Ponga alabanza, pónganse a cantar, porque miren. O sea, esto es otro nivel. Pero lo que la Biblia nos dice es esto: que es un tiempo para alegrarnos. ¿Cómo? Mucho. Verso siguiente. Dice: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, ¿la qué dice? La constancia, esa es la primera palabra de la que te estoy hablando hoy. A ver, déjame ordenar otra vez mi hermosa mente, que es la mente de Cristo. Ezequías había hecho las cosas bien y llegó un enemigo. ¿Ok? ¿Por qué llegó el enemigo?
Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, pero estas cosas, estas tres que te mencioné, vamos a ver que él quería tratar con él estas áreas, porque hasta aquí Ezequías no había tenido una sola guerra, no había peleado nada, estaba muy contento y con mucho confort en su palacio, haciendo bien las cosas, pero no estaba peleando. ¿Sí me explico? Entonces Dios quería entrenarlo. Repite conmigo: entrenamiento. Quería entrenarlo porque lo vio muy cómodo. Cuando tú estás cómodo, Dios está incómodo, porque Él quiere llevarte de gloria en gloria. Y cuando tú estás incómodo, Dios está cómodo. Qué contrariedad, ¿no? Dice, verso 4, dice: así que dejen que crezca pues una vez más su ¿qué? Su constancia. ¿Para qué sirven los problemas? ¿Para qué eran los problemas que se le presentaron a Ezequías? Para hacer crecer su constancia. Dice: una vez que su constancia se haya desarrollado, o sea que la constancia se desarrolla, va creciendo. ¿A través de qué? De las pruebas, Señor. Plenamente serán, ¿qué dice? Perfectos y completos, y no les faltará nada. Repite conmigo: las pruebas son necesarias. Voy a ser probado para mi beneficio. Y dice el siguiente verso: si necesitan sabiduría, a veces siempre yo mismo lo he sacado de contexto, pero la sabiduría es para que en medio de un problema tú le pidas sabiduría al Señor y le digas: Señor, no entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué me está sucediendo esto, dame sabiduría para entender cuál es el propósito de este problema. Dame sabiduría para entender no por qué está pasando eso, sino qué me quieres enseñar en esta prueba, en este problema. Para eso es la sabiduría. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, no lo reprenderá por pedirla. Si tú estás pasando una situación complicada, no le pidas que solucione tu problema, pídele sabiduría. Porque lo que pedimos es: Señor, quítame esta enfermedad, quítame esto. Y mira, el Señor lo puede hacer y lo ha hecho. Pero lo que quiere es entrenarte para que conozcas su fidelidad. Amén. Y mira que nosotros como pastores tenemos muchas historias en donde Dios nos ha procesado, y hoy podemos decirte que conocemos la fidelidad de Dios. Amén. Verso siguiente, es hasta el 8 ya. Dice: cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lugar a otro. Cuando hay una prueba, o te afianzas en el evangelio o te conviertes en una ola del mar que te lleva de un lado para otro el viento. Y lamentablemente las iglesias cristianas están llenas de gente que cuando viene mientras todo está bien, gloria a Dios, aleluya, hasta hablamos en lenguas y todo eso, pero cuando viene una prueba complicada, hay unos vidrios, carnal. Y no falta quien te diga: desde que te metiste a esa iglesia te están pasando cosas malas. Y tú acabas de empezar y dices: sí, cierto. ¿Cómo? Dice Fer que la ira de la Virgen. Entonces tú de repente dices: Padre del cielo, sí es cierto, entonces me voy a ir mejor. No, Señor, es cuando más te debes de quedar, porque Dios quiere que tu corazón sea constante, como esa estaca que estaba clavada ahí. Ahora yo estaba estudiando acerca de esa estaca y era tan profunda y tan segura que muchas casas, muchos lazos de muchas casas
se agarraban de ahí para hacer el sostenimiento principal de esa casa de campaña. O sea que cuando el Señor logra afirmarte, cuando tú permaneces a pesar de la tribulación y de las pruebas, logra ser esa estaca firme, que muchos de tus familiares se van a colgar de ti en el buen sentido de la palabra para que su fe crezca. La vida cristiana no se trata de que todo va a estar bien. La vida cristiana se trata de que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor Todopoderoso, el Dios fiel, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente está conmigo. Bendito sea, Señor. Versos 7 y 8. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. ¿Cuáles personas? Las que se dejan llevar como las olas del mar por el viento. Y el 8 dice: su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y son, ¿qué dice? Inestables en todo lo que hacen. Un cristiano, tenga los años que tenga en la iglesia, cuando se aleja de la iglesia por cualquier razón, por cualquier motivo, es un cristiano inestable, porque tiene su lealtad dividida. ¿Sí entendemos? Pero el corazón de Dios, la fidelidad de Dios quiere afirmarte. Y ahorita vas a entender un poquito más adelante acerca de lo que te estoy diciendo. Ezequías no fue el único que fue probado para afirmarse. Había 3 jóvenes que se llamaban Sadrac, Mesac y Abednego, que una vez Nabucodonosor hizo una estatua de 27 metros de alto por 2,50 de ancho, y también sacó un edicto en donde decía que todos, al sonido de los instrumentos musicales, todos tenían que postrarse delante de esa estatua de 27 metros. Y había 3 jóvenes que eran diferentes. Te conté la de Daniel la vez pasada, pero estos son los compañeros de Daniel. Y ellos dijeron: no, nosotros no nos vamos a postrar delante de ninguna estatua, aunque sea de oro, porque nosotros creemos en el único Dios verdadero, y Él es espíritu. Así que el rey Nabucodonosor, dice la Biblia, que se enfurece y manda a calentar el horno 7 veces más de lo que normalmente se calentaba para echar a todos los que estuvieran en contra del rey Nabucodonosor en este caso. Y estos jóvenes se mantienen firmes. Repite conmigo: firmes. Y me encanta la palabra de Dios, me encanta estas historias, porque precisamente cuando ellos ya van a ser echados, en Daniel capítulo 3, verso 17 y 18, Daniel capítulo 3, verso 17 y 16, 17 y 18, pónmelo por favor. Fíjate bien lo que es una persona firme en sus convicciones. ¿A dónde los iban a echar? Al horno de fuego. Y estos jóvenes dicen algo que a mí me impacta mucho. Dice el 16: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, sobre el asunto de postrarse a la imagen. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Repite conmigo: ¿y si no? Si tú estás asistiendo a la iglesia porque crees que el Señor va a restaurar tu matrimonio, yo lo creo. Pero ¿y si no? ¿Qué vas a hacer? Yo creo que el Señor es el dueño del oro y de la plata, y que nos va a dar los recursos para hacer el edificio de la escuela ahí atrás. Amén. Amén. Yo me acuerdo mucho cuando le dijeron a mi hija Katia que Asaf no iba a nacer. Fer lo contó en una iglesia donde fuimos, y
Y a mí me encantó porque dijo: Señor, te entregamos a nuestro bebé, ¿cierto? Si es tu deseo que el bebé nazca, gloria a Dios. Pero si no, te vamos a seguir sirviendo, te vamos a seguir adorando. Y ese tipo de cosas le encantan al corazón de Dios. Cuando a pesar del de y si no, porque hay muchas personas que están aquí que si Dios les dice no, muchos se van. Y el Señor lo que quiere es hacerte firme como esa estaca. Repite conmigo: firme. Es la primera palabra de la que te estoy hablando. Y dice la Biblia que a estos tres jóvenes se enfureció tanto que no obedecieron a Nabucodonosor, que los agarraron a los tres y los aventaron al horno de fuego. Y era tan grande el fuego que el fuego salió y quemó a los que lo habían aventado. Todos se murieron ahí. Pero dice la Biblia que Nabucodonosor se queda viendo entre en medio del fuego y le dice a su secretario de gobernación: oye, ¿no eran tres los que echamos? Sí, sí eran tres. Yo veo cuatro y el cuarto tiene aspecto de un dios. ¿Sabes quién era? ¿Quién era? Jesús. ¿Sadrac, Mesac y Abednego conocieron la fidelidad de Dios? Claro que sí. ¿Tuvieron que ser fieles ellos primero? Claro que sí. Si hubieran dicho que no, ahora yo me hago una pregunta. Había miles de jóvenes que estaban cautivos y la Biblia nada más menciona a Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Dónde estaban todos los demás? No lo sé. Pero lo que sí sé es que ese acto que hicieron ellos hicieron que Nabucodonosor cambiara de parecer. Dice la Biblia que cuando salieron del horno, salieron caminando, y dice que ni siquiera se les quemó un cabellito. Bueno, ni siquiera olían a humo, pues. Cuando estás en una fogata, ¿a poco no llegas a tu casa y dices? Ni siquiera olían a humo. Cuando tú conoces la fidelidad de Dios, cuando tú estás dispuesto a soportar las pruebas y los procesos que vienen de Dios, Él te va a respaldar y vas a conocer la fidelidad de Dios. Cuando tú estás dispuesto a afianzarte en Cristo Jesús, que es la estaca, que es la piedra del ángulo, venga lo que venga y pase lo que pase, aunque cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si anduvieres en el fuego no te quemarán sus llamas. Dáselo, si se lo vas a dar, dáselo bien fuerte a Él. Nosotros últimamente hemos estado así de tener accidentes tremendos. Y mira que yo manejo despacio, no soy atrabancado, ando bien tranquilo. Y no tiene mucho tiempo que en la avenida Morelos íbamos subiendo por la avenida y se vino un camión enfrente de mí, venía prácticamente enfrente de mí a estamparse. Y yo dije: este cuate viene sin frenos, y volteo a mi derecha y veo un carro. Y lo veo que cada vez viene bien fuerte, una camioneta de 3.5 toneladas. Viene hacia mí. Y dije: Padre, ayúdame. Y en una de esas, ya que vi que no se estaba, pero yo no sé si venía viendo el celular o venía sin frenos o no sé qué pasó, pero se iba a estampar hacia mí. Yo di el volantazo hacia la derecha y pasó así a unos milímetros de mí. Y el que venía manejando a la derecha se dio cuenta de todo. Y cuando yo di el volantazo, él dio el volantazo. En otras palabras, dijo: aquí va mi hijo, ponte pilas. Cuando él dé el volantazo, tú das el volantazo también, porque a mi hijo no le va a pasar nada. A mi hijo no le va a suceder nada. Hazte para allá. Y yo sé que tú has estado en situaciones así que dices: por poquito y me toca. Tuve un accidente, el carro quedó hecho pelota. A lo mejor no hoy, sino en tu pasado reciente, y tú saliste caminando. Ni siquiera con una manchita de grasa. Si traías saquito y corbata, ni siquiera la corbatita se te movió. Y todos dicen: ¿cómo es posible que haya salido así?
No es porque el carro traiga bolsas de aire muy buenas, es porque yo tengo un Dios poderoso y grande y me mostró su fidelidad en este accidente. Amén. Segunda palabra que aprendió Ezequías: discernimiento. Y voy a volver a la historia de Ezequías porque te voy a ir llevando por los procesos que pasó. Segundo de Crónicas 32, verso 5. Discernimiento. Fíjate, cuando Sennacherib se ve rodeado de sus enemigos, él hace algo. Segundo de Crónicas 32, verso 5. Dice lo siguiente: después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y ¿qué? Y escudos. Yo estuve leyendo y leyendo y leyendo y me fui a los libros. Cuando yo te traigo un mensaje, hermano, de veras, no te duermas. Por tu propio bien no te duermas, porque es Dios quien te está hablando. Tanto Fer, Isma y tu servidor nos metemos a las profundidades para poderte dar un pan fresco que tu espíritu reciba. Y no queremos recompensa ni aplausos nosotros, Dios nos libre. Lo que queremos es que tú, en este caso, en esta prédica, tú salgas de aquí diciendo: Dios es fiel. Dios fue fiel, Dios es fiel y Dios siempre será fiel. Entonces yo estuve investigando si esta instrucción se la había dado Dios, y resulta que no. En ninguna parte hay una dirección de Dios para decirles: mira, haz esto y esto. Hizo tres cosas. Dice aquí que levantó muros caídos, ¿sí o no? Muros caídos, levantó torres y construyó espadas y escudos. Quiere decir esto: vio la ciudad y dijo: hay que esperar, porque hubo un tiempo de espera. Cuando tú haces una petición, hay un tiempo de espera. Los enemigos estaban rodeados ahí, y Ezequías pudo haber dicho: Señor, por favor dime qué tengo que hacer. Pero hubo un tiempo de silencio. Pero cuando él vio las aberturas, dice aquí que había muros caídos. Entonces le dijo a su gente: hey, tráiganse el cemento, la arena y la cal, picos y palas. Vamos a cerrar todos los huecos por donde pueda entrar el enemigo. Discernimiento, dilo conmigo: discernimiento. No se lo ordenó Dios, no se lo ordenó Dios. ¿Qué me dice esto? Que tú y yo tenemos que estar preparados para cuando el enemigo venga, y tenemos que estar, nuestros muros de seguridad, nuestros muros de oración, nuestros muros de protección deben estar cerrados para cuando el enemigo venga no encuentre un recoveco en tu casa, en tu corazón. Así que yo tengo que vivir en santidad, en una presente comunión con Dios, en una constante comunión con Dios, para que cuando el enemigo venga y sitie mi casa, porque puede pasar, diga: aquí no puedo hacer nada, aquí no puedo hacer nada. Esta familia cristiana tiene unos muros que los demonios que yo traigo conmigo no pueden penetrar, no podemos penetrar, porque aquí se ora, se adora, y estas personas se congregan en una iglesia y tienen conocimiento y temor del Dios Todopoderoso. Así que, demonios, vámonos a la casa de junto. Por eso hay que predicarle a nuestros vecinos, allá la estoy acomodando. Tienes que levantar los muros caídos. Esto fue lo que sucedió con Ezequías en este tiempo en donde Dios le estaba enseñando su fidelidad. Amén. Segunda cosa que hizo Ezequías: levantó torres. Por eso yo le estoy llamando a este punto discernimiento. ¿Para qué eran las torres? ¿Para qué eran las torres, Isma? Para estar vigilando. Los atalayas se subían a las torres y estaban vigilando cuando venía el enemigo. Tenían que tener tan buen ojo que conocían el caminar de los amigos y de los enemigos. Alguien que tiene un buen discernimiento, alguien que es un atalaya, tiene que tener una visión 20-20. Y cuando te hablo, no te estoy hablando en el término terrenal, te estoy hablando en lo espiritual. Tenemos que tener el discernimiento para saber cuándo el enemigo se está acercando a nuestra casa o a nuestra iglesia. Y yo ruego al Espíritu Santo, porque
en este día, en esta temporada, porque estamos iniciando una nueva temporada como iglesia en lo espiritual. Si no sabías, te estoy avisando. Estamos avisando una nueva temporada en donde vamos a ver aún más la fidelidad de Dios. Pero necesitamos atalayas que estén presentes, que tengan sus dones bien ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Me contaron una historia de una ciudad X, de un país X, muy cerca de aquí, X, que dice que en esa ciudad había unos brujos muy famosos, en donde mucha gente recurría ahí a esos brujos para que les hicieran trabajos de hechicería. Pero dice que empezó a llegar el evangelio y empezaron a sitiar ese lugar, pero con iglesias. Entonces el brujo, yo no sé si tú sepas, pero cuando se levanta la adoración, cuando nos reunimos aquí a adorar a Jesús, todos los trabajos de los brujos y hechiceros son inoperantes. Les quitamos la chamba, porque cuando el Espíritu Santo está en este territorio, el diablo no puede hacer nada. Así que cuenta la historia de que era una familia que se dedicaba a eso. Fue real, no lo vi en Facebook, ni lo googleé ni nada. La oí de un pastor y la paso como tal. Ya si el pastor es chismoso, ya es su problema. Entonces dice que aquel hombre brujo mandó a su hija a las iglesias cristianas y que se sentaba hasta atrás, y la hija se sentaba nada más a ver y empezaba a maldecir la iglesia en silencio, calladita. Maldecía al pastor, maldecía a sus hijas, maldecía a los líderes, maldecía a todos, y de repente empezaban a haber conflictos y divisiones en la iglesia, hasta que el pastor decía: ya estoy harto, ahí nos vemos, y cerramos la iglesia. Porque no tenían, porque nadie de esa iglesia tenía. Se cerró esa iglesia, se fueron a otra iglesia. La misma chica vio: no, pues esto es pan comido, papá. Mira, en 2 meses acabamos con una, se fue con otra, y se cerraron muchas iglesias en ese lugar. Hasta que llegó a esa joven, y mientras el pastor estaba predicando, porque eso no se trata del pastor. Sí, pastor, ore más y pídale más a Dios que le dé discernimiento. Somos un cuerpo, ¿no? No por yo ser el pastor tengo que tener todos los dones, ojalá, pero somos un cuerpo. Entonces dice que había un hermano que desde que la chica entró, que un hermano se paró y volteó hacia atrás, y porque ese día la confrontaron. Llegó a esa iglesia y el hermano de esa iglesia sintió la presencia cuando entró de esa mujer y la volteó a ver y se fue hasta su lugar. Mejor volteo acá porque no se acaban de decir: ay, pastor está dispuesto. A cualquier lugar. Y que le dijo: yo sé quién eres y a qué viniste, así que te largas en el nombre de Jesús. Y todo lo que hayas dicho en esta casa, que Jehová te reprenda. Sé que eres bruja, sé que quién te mandó, y sé que has venido y que has cerrado tantas iglesias, así que te largas de aquí en el nombre de Jesús. Y la chava se paró, agarró su Biblia, porque llevaba Biblia, y se fue. Dice Fer que mejor ya ni los cristianos, dice. Y aquella mujer llega, porque esta historia, después esta mujer se convirtió a Cristo. Toda esa familia se convirtió a Cristo, y ellos fueron los que contaron el testimonio. Entonces dice que la hija llega con los papás y le dice: papá, ¿por qué me descubrieron? ¿Por qué ninguna otra iglesia me habían descubierto como ahí? Que le dijo: hija, porque ahí había necesitamos discernimiento, iglesia. Necesitamos discernimiento para esta nueva temporada que viene. Y yo ruego al Espíritu Santo porque se empiecen a destapar dones. El otro día entré a una clase, porque cuando ustedes se van, los que están en clase,
estaban en una clase ahí y yo me meto pues para darle una checadita a las clases y todo, porque esa es mi chamba, ¿no? Y me metí ahí al salón y me pregunta alguien: pastor, ¿quién interpreta lenguas aquí? Dije, oh. Le dije, no tengo intérprete de lenguas. Y me preocupé. Me dije, ¿saben que ya me voy? Tengo que checar la otra. ¿Te das cuenta de lo peligroso? Y si a lo mejor hay alguien que tiene el discernimiento para interpretar lenguas y no lo sabe, y si lo sabes no lo quieres usar, eres como el que tierra ese talento en la tierra. Porque aquí somos un cuerpo y nos tenemos que ayudar para el crecimiento del mismo cuerpo. Nos ayudamos unos a los otros. Gracias a Dios tenemos profeta, tenemos maestros, tenemos pastores, pero hay 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Gracias a Dios tenemos evangelistas, tenemos maestros, tenemos pastores, tenemos profeta. Nos falta el apóstol. Oren para que el Señor me dé el apostolado a mí o a otros de aquí, en el nombre de Jesús. Pero lo que le hacía falta a Ezequías era discernimiento. Fíjate lo que dice la palabra en Efesios capítulo 1 del 15 al 17. Porque aquí hay algo muy importante que yo veo en la Biblia. Pablo le escribe a los efesios y pide una oración a Dios para que venga este discernimiento. Y dice, por eso yo, está bien, 1:15 al 17. Dice, por eso yo por mi parte, desde que me enteré de la fe, repite conmigo, fe. ¿Qué había en esa iglesia? Fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, es decir, por todos los hermanos. Había 2 cosas en esa iglesia, repítelas: fe y ¿qué más? Otra vez repítemelas. Amor. Porque es importante resaltar por qué esta oración no la hizo a ninguna de las otras iglesias. La hizo solamente a los efesios, porque había 2 cosas. ¿Qué oración, pastor? ¿De qué me está hablando? Ahí te va, espérame. Verso que sigue. Dice, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarles en mis oraciones. ¿Va? Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y ¿qué? Y de revelación, para que lo conozcan mejor. Cuando nosotros queremos aspirar al discernimiento, a la revelación de lo espiritual, hay 2 ingredientes que primero tienen que haber en la iglesia. ¿Qué es qué? Fe y amor. Porque si leemos así de corridito, no vamos a comprender muchas cosas, pero en Éfeso había esos 2 ingredientes esenciales para que el Señor dote de todos los dones que Él promete dar a su iglesia. Por eso, en 1 de Samuel capítulo 3 verso 1, la Biblia redacta que Dios no hablaba en ese tiempo, que no había visión con frecuencia. Hubo un tiempo en el Antiguo Testamento, independientemente de los 400 años que hay entre el Nuevo Testamento y el Antiguo, hubo un tiempo en donde en 1 de Samuel dice que no había revelación, que no había palabra que se diera a la gente. Y yo me preguntaba, ¿por qué no había revelación a los seres humanos? No es que Dios no haya querido hablar, sino es que no había quien entendiese lo que Dios quería decir. Porque Elí estaba ciego, ¿sí o no? Elí estaba ciego y viejo. Por eso Samuelito lo mandó a Anaí, porque dijo, a este niño voy a empezar con una generación diferente. Voy a empezar con una generación diferente. Y a él le empieza a hablar siendo un niño. Y le empieza a dar la revelación que tenía que dar a todo ese pueblo. Y hoy vamos a orar para que el Señor prepare nuestros corazones y podamos pedirle al Señor espíritu de sabiduría y de...
Había un hombre que pidió sabiduría, que se llamaba Salomón. Y un día le llevan a dos mujeres, repite conmigo, dos mujeres, que se dedicaban a cosas incorrectas, eran prostitutas. Pero la Biblia redacta que una de ellas tuvo un bebé y a los 3 días la otra tiene otro bebé. Y que un día dice que una de ellas durmió sobre su bebé y el bebé se ahogó, se murió y hizo un cambalache. Sin darse cuenta le cambió el hijo a sus brazos y puso el muerto en el de ella. Entonces hubo un problema cuando amaneció, porque cuando esa mujer quiere amamantar a su hijo se da cuenta que estaba muerto. Y a la hora que lo ve bien dice: ay, este no es mi hijo. Porque aunque todos se parecen de recién nacidos, ¿a poco no? Todos se parecen. Cuando nacieron mis hijas yo fui a los cuneros y dije: esa es mi hija. Y si era, esa, por la nariz. Y bueno, le llevan a Salomón, a ese niño. Ahora, yo te pregunto, ¿qué le había pedido Salomón a Dios? Sabiduría. Yo sé que conoces la historia y que pues dices: esa ya me la sé, pastor. Pero quiero que entiendas una cosa. Entonces van con Salomón y se arma otra vez la rebambaramba. Rey, ese niño que tiene en sus brazos es mío, el de ella se murió porque se acostó sobre él y ahora me dio el muerto a mí. Ahora sí que me echaron el muerto a mí. Y yo quiero a mi bebé porque este es mío. Y no, que es mío, no es cierto. Así fue, pero al revés. Ese bebé es mío, el tuyo se murió. Y Salomón dice: miren, ¿para qué se preocupan? A ver, tráiganme una espada, por favor. Hoy va a haber 50% de descuento. Para que no se peleen, vamos a partir el hijo a la mitad y tú te llevas la mitad y tú te llevas la otra mitad. Y la verdadera madre levantó la voz y dijo: no, rey, no. Está bien, que se lo lleve ella. Que se lo lleve ella. Ya no lo quiero, que se lo lleve ella. Es hijo de ella. Y la otra decía: no, sí, que lo partan. Que lo partan a la mitad. Así ni tú ni yo peleamos, se acaba el problema. Entonces Salomón, que era un hombre sabio, dijo: no, denle el bebé, no le hagan nada al bebé, dénselo a su verdadera madre. La que dijo que ese bebé no lo partieran, esa es la verdadera madre. Sabiduría, repite conmigo, sabiduría. Y podemos ver que a este hombre Ezequías, Dios estaba tratando con él seriamente. No solamente hizo eso, sino construyó espadas y escudos. No tenía espadas ni escudos. ¿Qué representa la espada? La palabra de Dios. ¿Sí te das cuenta por qué el Señor permitió que el enemigo lo sitiara? Tu espada la tienes que tener bien afilada, hijo, hija. Porque cuando venga el enemigo, tú te vas a defender con la espada de la palabra. Y los escudos va a ser para proteger. El escudo se usaba para cuidar el pecho desde aquí hasta debajo de las rodillas y era para proteger los órganos vitales. Tienes que proteger tu corazón. No puedes dejar entrar a tu corazón, señorita, a nadie que no venga de la voluntad de Dios. Alguien que no ame a Dios primero que a ti. Amén. Porque si no, luego vienen los problemas. Y aquí dice que Ezequías construyó también espadas y escudos. Y me voy a ir a la última palabra: liderazgo. ¿Quería Dios probar con ese enemigo qué tan buen líder era Ezequías? Porque para llevar a una familia de la mano a los caminos de Dios no es fácil, pero tiene que haber un líder, como todos los hombres que hay aquí, como todos los hombres que hay aquí, y las mujeres que comandan. Espéreme tantito. Las mujeres que dirigen, que no tienen esposo, que son viudas o divorciadas, que dirigen a sus familias, también son líderes. Y gloria a Dios, todas aquellas mujeres que han dicho: yo ya no voy a buscar a ningún hombre,
porque mi novio es Jesús de Nazaret. Amén. Y dice lo siguiente, me voy con el liderazgo. Dice segundo de Crónicas 32:7. ¿Puede pasar alguien al teclado, por favor? Fíjate cómo reacciona un líder delante de una adversidad. Un líder que había sido fiel, que había traído orden a la ciudad, había traído orden al templo, que había restablecido la adoración y que había restablecido las festividades de la Pascua. Dios quería saber qué tan buen líder era. Y sabes cómo me doy cuenta cuando un líder es un verdadero líder. Y cuando digo líder, no estoy hablando de un liderazgo mundano. Estoy hablando de un líder que está impregnado, convencido y afirmado con la palabra de Dios. Y ese hombre era Ezequías. Porque fíjate en segundo de Crónicas 32 versos 7 y 8 en NTV, cómo le dice a su pueblo que estaba atemorizado por ver a la cantidad de soldados enemigos que estaban afuera. Sean fuertes y valientes. No tengan miedo ni se desalienten. ¿A quién te recuerda que le dijeron esto? A Josué, Señor. Quiere decir que Ezequías oyó las generaciones anteriores que decían: esfuérzate y sé valiente. Quiere decir que tú tienes que ser el promotor de enseñar a tus siguientes generaciones quién es el Dios al que vienes a adorar. Y dice aquí un verdadero líder, dice: sean fuertes y valientes, no tengan miedo, ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. Un líder habla en fe. Un verdadero líder profetiza con sus labios. Un verdadero líder habla de lo que hay en su corazón. Y si en tu corazón está Cristo, vas a hablar ¿Cómo sé si soy un verdadero líder? Escúchate hablar. Cuando viene un problema, escúchate o obsérvate cómo reaccionas. Ahora yo te pregunto una cosa: ¿Ezequías tenía miedo? ¿Qué piensas? Sí, yo también pienso que sí tenía miedo, pero era más su convicción en Cristo Jesús. Bueno, en Dios. Era más su convicción en Dios que su miedo. El miedo, todos tenemos miedo. El problema del miedo no es el miedo en sí, el problema es que te controle. Pero cuando tú tienes al Espíritu de Dios, Él te hace hablar de esta manera. Y un verdadero líder alza la voz fuerte y dice lo siguiente. Verso siguiente, pónmelo el 8 por favor. Dice: el rey, hablando de Sennacherib, el rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Amén. Bendito seas, Señor. Gracias. Bendito seas que nos estás hablando en esta mañana. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Wow. Dijeron: no hay problema. La manera de hablar de nuestro líder está tan convencido que vamos a hacerle caso. No hay que tener miedo. Vamos a esperar que Dios obre. Y ahí es donde empezaron a recordar, seguramente la Biblia nos lo dice: oye, sí es cierto, nuestro Dios es poderoso. Acuérdate que nuestras generaciones pasadas hablaron de que abrió el mar rojo y que pasó todo el pueblo en seco, y que pasaron 40 años caminando en el desierto y que sus ropas no se envejecieron, crecieron juntamente con ellos, ni sus guaraches se les hicieron hoyos abajo, no se les metía el agua. No, sí es cierto, tenemos un Dios poderoso. Y empezamos a ver por qué a veces Dios permite situaciones complicadas en nuestra vida. Por estas 3 palabras que el Espíritu Santo me reveló en esta historia. ¿Cuáles son? Constancia, discernimiento y liderazgo. ¿Qué tan buen líder eres?
Ahora, después de esto, Ezequías hace algo muy importante que yo no le había prestado atención. 32:20, segundo de Crónicas 32:20. Era tiempo, habían pasado varios días, los enemigos cada vez se reunían más, cada vez eran más y más. Y Ezequías dice: tengo que hacer algo. Y dice: entonces el rey Ezequías llamó ¿a quién? Al profeta. Aquí no reunió a nadie más ni al pueblo. ¿Reunió a quién? Al profeta Isaías, hijo de Amós. Clamaron en oración al Dios del cielo. Cuando tú tengas una batalla, júntate con gente de guerra. Cuando tú estés enfrentando una batalla, es bueno pedir oración, pero acércate a la gente que está más ungida que tú o al mismo nivel que tú. Busca guerreros y guerreras que te ayuden a pelear tu batalla. No mandó a traer a todo el pueblo, no mandó a traer a nadie más, ni a los levitas ni a los líderes, mandó a traer al profeta. Y la oración de ellos dos, el clamor de ellos dos, hizo que lo que te voy a leer a continuación sucediera en el momento. Dios había cumplido el objetivo en Ezequías. Hasta este momento dijo: este hombre ha sido fiel, está haciendo un excelente trabajo y lo voy a llevar a mayores niveles de fe. Las tres palabras que le enseñó y que nos enseña hoy la Biblia. ¿Qué nos enseña? Y a mí me gusta cuando yo estoy con mi pastor, a mí me gusta sentarme con él. Ahora que estuvimos en Cuautla, nos tocaba atender a los pastores y me dijo: Jorgito, deja eso y siéntate conmigo. Y gracias a Dios, pastor, me senté y me encanta escucharlo. Me encantan sus prédicas, pero a veces en la mesa yo aprendo más de él, de las pláticas que nos está dando. Dijo: wow, y de las historias que nos cuenta de cómo se mueve Dios en diferentes lugares y países en donde él va. Digo: wow, qué impresionante. Leones, júntense con leones, no se junten con gatitos. Y aquí hay leones. Quiero anunciarte en esta nueva temporada que esta iglesia se convierte en una iglesia de guerra espiritual. Por eso el Espíritu me está alineando a esto, porque aquí hay, el Señor, después te voy a contar más a detalle, pero el Señor me está dando una asignación de que de esta iglesia salgan intercesores. Escucha bien, que vamos a pelear por nuestro estado, por nuestra ciudad y por nuestra nación, declarando lo mismo que Ezequías aprendió en estas situaciones. Y va a emanar tanto el respaldo de Dios de este lugar, que no solamente los brujos no van a operar, los demonios van a caer fulminados cuando los leones y las leonas de aquí nos levantemos a orar y a clamar por nuestro país. Ahora entiendo muchas cosas, ahora entiendo tantas cosas, cómo se han venido dando las cosas. Porque en un inicio a mí me llamó tanto la atención la liberación. Decía: bueno, ¿por qué si no es alguien, a casi a nadie le gusta meterse con el diablo? ¿Y por qué a mí sí? Fer y yo íbamos a casas a echar fuera demonios y hasta tocábamos las puertas: oiga, ¿no tiene por ahí un demonio que echemos fuera? No, no es cierto eso. Pero no ha habido un demonio, fíjate bien, y esto es para honra y gloria de Dios, no ha habido una liberación en donde la persona se vaya con su demonio porque no salió. En todas el demonio ha sido echado fuera. La asignación que me dio Dios a mí es para todos ustedes. Por eso creo que los que se tuvieron que ir en su momento se fueron, y los que están ahora son los que vamos a pelear por nuestro estado, por nuestro territorio, y lo vamos a ganar en el nombre de Cristo Jesús. Te cuento el final de la historia, ¿sale?
¿Con quién se juntó a orar Ezequías? Con él. Vamos a Isaías 37, del 33 al 37, porque Isaías también cuenta la historia. Y el final te lo voy a leer en Isaías porque está un poquito más entendible y mejor explicado. Isaías capítulo 37, verso 33 en adelante. Pon atención a la pantalla, por favor. Y esto dice el Señor. Después de que oraron, ¿quién? ¿Cuántos eran? ¿Te acuerdas que hace 8 días hice una representación aquí? ¿Sí fue hace 8 días? Hace 15 días. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y dice, y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria después de la oración: sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, los demonios no entrarán en Cuernavaca, y los que hay se van a ir en el nombre de Jesús. Ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. Verso siguiente. Y el rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. ¿Quién va a defender nuestra ciudad? Dios. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Nosotros. ¿Sí entendemos? Verso siguiente. Dice, esa noche, en una noche, el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. En una sola noche acabó con todos los asirios, porque hubo un hombre fiel que entendió que tenía que vivir el proceso de dolor, de entrenamiento, para ver la fidelidad del Dios Todopoderoso. Por eso las pruebas, los problemas, cuando estás en Cristo, por eso dice Santiago, deberían de estar alegres, hijos. Deberían de estar alegres porque Dios te está promoviendo en el cielo. Pero tiene que probarte aquí en la tierra. No nos gustan las pruebas, pero son necesarias. Y dice lo siguiente: 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Quiere decir que si tú y yo empezamos a orar por esta ciudad, y después nos vamos por todos los municipios de Cuernavaca, y después nos vamos por los estados, cada jueves que están sucediendo cosas maravillosas aquí, empezamos a orar y a clamar por nuestra ciudad. Yo creo con todo mi corazón que mi ciudad, Cuernavaca, esta ciudad que tanto amo, es para Cristo Jesús. Pero necesitamos gente que se levante en guerra, que le crea al Señor, y que no estemos, perdón la expresión, que no estemos de chillones con cosas pequeñas que nos distraen y nos alejan de la visión y del propósito que Dios tiene para esta casa. Si 2 hombres orando, Ezequías e Isaías, levantaron un clamor y Dios mató, el ángel de Jehová mató a 185,000 enemigos que hoy representan a todos los demonios, Él puede hacerlo por esta ciudad. Pero necesitamos ya de dejar nuestros problemas, nuestras quejas, nuestras situaciones, y ocuparnos en la visión que Dios nos está dando. ¿Cuántos lo creen? Y dice que el rey Sennacherib logró huir como un cobarde, porque delante del poderío de Dios, nomás imagínate qué está pasando aquí. Un solo hombre está matando a todo mi ejército. Entonces tuvo que huir. Y dice que cuando llegó a su ciudad, se metió a su templo a pedirle a su Dios llamado Nisroch. Se metió ahí, y detrás de él vinieron sus hijos, y sus propios hijos lo mataron. Cuando tú depositas tu confianza en el Dios Todopoderoso, Él se hace cargo de tus enemigos.
Yo no sé si haya muros que estén caídos en tu casa. Cuando digo muros, es que no estás orando. Esos muros de oración son los que protegen a tu familia. Estamos viviendo tiempos, iglesia, bien difíciles. Mataron al presidente municipal de Chilpancingo de una manera horrenda. ¿Vieron las noticias? Y estamos a 2 horas y media de aquí. No podemos ser una iglesia tibia ni pasiva. Yo no fui llamado a eso. Yo fui llamado a cosas grandes. Y la gente que Dios puso aquí está llamada a la misma visión. Por eso estás aquí. Por eso Dios te sembró aquí. Porque aquí vas a crecer y aquí vas a dar fruto. Y vas a ver a todos los de tu familia venir aquí postrados ante los pies del Dios Todopoderoso. Porque tenemos un Dios grande. Y así es como la fidelidad de Dios fue entendida por un hombre. Y yo quiero que sea entendida por todos nosotros. ¿Por qué no te pones de pie? Suba el grupo de alabanza, por favor. Si hay alguien que esté pasando por una tormenta, por una situación complicada, por un caso difícil, y hoy te esté hablando Dios, quiero decirte, mantente firme, porque en medio de este proceso Dios te está preparando para recibir una bendición mucho mayor. No le preguntes por qué, pregúntale para qué, y Dios te va a dar la victoria. ¿Sabes lo más maravilloso de la fidelidad que yo puedo ver de Dios? Yo volteo mis ojos a mi pasado. Yo conocí a Cristo a los 40 años, hoy tengo 57. Lo más maravilloso es que volteo a ver de esos 40 años hacia atrás y puedo ver que siempre Dios ha sido fiel. Dios no fue fiel conmigo a partir de que yo le di el sí. No, Él ha sido fiel siempre, siempre ha sido fiel. Y siempre ha sido fiel contigo. Si tú estás aquí y has recibido a Cristo Jesús, es porque desde el vientre de tu madre el Señor había diseñado un plan para ti, para ti, para ti, para todos los que estamos aquí. Mi embrión vieron tus ojos, dice el Salmo 139, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron hechas una a una, sin faltar una de ellas. Dios ha sido fiel siempre. Recuerda aquella ocasión en donde estuviste a punto de morir, en donde entraste al quirófano, en donde tuviste esa situación económica tan complicada que no sabías cómo le ibas a hacer. Y finalmente las cosas salieron. Recuerda aquel tiempo en donde tu matrimonio estaba tambaleándose con un hilito, pero algo sucedió cuando te acercaste a Cristo. Algo sucedió cuando tú clamaste a Dios, a lo mejor sin ser cristiano. Dios siempre, siempre ha sido fiel contigo. La comida que te ha llevado a la boca desde que eres niño, el sustento que Dios le dio a tus padres, es porque Dios ha sido fiel. La ropa que te has puesto, las bendiciones que has recibido, es porque Dios es fiel. Él dijo que te iba a bendecir y que tenías un propósito, y Él no cambia, ni nunca cambiará. Hoy solo nos queda decir: Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Y hoy, en el nombre de Jesús, si tú vienes al altar y te rindes, y tú tienes un problema y se lo entregas al Señor y le dices: Señor, dame la estrategia, porque a Ezequiel le dio una estrategia. ¿Acaso será levantar muros? Bueno, vamos a orar. Vamos a pararnos a las 3 de la mañana, a las 5, y vamos a orar.
Si yo lo que necesito es discernimiento porque están pasando cosas, estoy dejando entrar gente a mi casa, a mi corazón, a mis amistades, en el círculo de mi trabajo, estoy teniendo relaciones con gente que no me está bendiciendo, entonces dame el discernimiento para hacerlas a un lado. A lo mejor estás teniendo una relación con alguien, una relación amorosa que no te va a traer bendición, y tienes que tener el discernimiento para decir: fuera, tú no eres. Y si tú eres uno de ellos o uno de ellas, en cuanto empiece esta alabanza, dile: Señor, aquí estoy. Ezequías tuvo que doblar sus rodillas y orar y clamar al Dios Todopoderoso, y Dios le contestó. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por ser fiel con nosotros. Gracias porque has sido bueno siempre con nosotros. Tu fidelidad nos persigue, Señor. Tu fidelidad es como tu misericordia, es nueva cada mañana. Eres fiel, Señor. Eres maravilloso, Señor. A pesar de la tribulación, a pesar del dolor, de la tristeza, tú sigues siendo fiel, Señor. Bendito seas.